Bueno, en este video vamos a hablar un poco de toxicología de alimentos. La verdad que es un tema amplio, pero que, bueno, en esta presentación, en esta clase, lo que vamos a intentar es ver algunos highlights, algunas cosas resaltadas sobre algunos tópicos de esta área de la ciencia de los alimentos. Bueno, primero que nada, saber qué es un tóxico. Un tóxico es una sustancia química o física que produce efectos nocivos sobre un ser vivo, alterando los equilibrios vitales, ¿sí? Parcelos, que se lo llama como el padre de la toxicología, planteó que en verdad todas las sustancias son tóxicas, solo que la dosis en cual se ingiera la sustancia determina si es tóxica o no. Entonces, un área importante de la toxicología corresponde en determinar las dosis umbrales de las distintas sustancias. ¿Qué es una dosis umbral? Una dosis umbral es la dosis o nivel de exposición por debajo del cual no se observan efectos nocivos o perjudiciales en una población. Entonces, dentro de la toxicología, un área se enfoca a poder determinar qué dosis de ciertas sustancias no generan un efecto adverso al consumirlas y cuál si se supera así, ¿sí? Como para saber hasta qué punto es seguro consumir una sustancia o no. Bueno, las sustancias tóxicas se pueden clasificar según su estado físico, en gases líquidos sólidos, según el uso de pesticidas, según su uso como pesticidas, aditivos alimentarios, solventes. Esta es más o menos la que vamos a usar más, según el órgano blanco, el cual ataque, como el hígado, el riñón, sangre, el sistema nervioso. Las fuentes, si son, por ejemplo, si tiene una fuente vegetal o animal, según su estructura química, si son bifenilos, aminas, hidrocarburos, de acuerdo a su toxicidad, si es extremadamente tóxico, muy tóxico o levemente tóxico. Bien, la toxicidad puede subdividirse en 4 categorías. Hay toxicidad aguda, que corresponde a un efecto adverso producido por un tóxico en un periodo de 24 horas. O sea que en unas 24 horas del consumo a una dosis determinada se vio un efecto tóxico agudo. Fue en ese mismo momento, básicamente. Toxicidad subaguda se da cuando la exposición al tóxico fue repetida durante un mes o menos tiempo. Toxicidad subcrónica se da con una exposición repetida al tóxico durante 1 a 3 meses, o sea que en este periodo recién se empezaron a ver efectos adversos. Y una toxicidad crónica se ve por una exposición repetida durante más de 3 meses, ¿sí? Es importante que algunas sustancias pueden tener muy baja toxicidad aguda, pero pueden ser cancerígenos, mutagénicos o tetratogénicos a dosis que no producen esta toxicidad aguda, ¿sí? Pero su consumo repetido en ciertas dosis termina generando una toxicidad crónica que lleva a este tipo de eh, efectos adversos mencionados. Entonces, por esto es importante poder determinar índices de toxicidad para las sustancias. Por ejemplo, un índice de toxicidad aguda es el DL50, que es un parámetro que da una idea de la toxicidad de una sustancia y representa la dosis que genera la muerte del 50% de la población que la recibe, ¿sí? Esto se usa para evaluar toxicidad aguda. Para evaluar toxicidad en dosis repetidas, hay 2 parámetros principales, que es la NOAEL, que es el nivel de efecto adverso no observado. Es la dosis más alta que no provoca una respuesta, o sea, que no provoca un efecto adverso. Es lo más alto que se puede consumir sin generar un efecto adverso. Y por el otro
lado está la IDA, que es la ingesta diaria admisible, que representa a la cantidad de una sustancia que puede ser consumida diariamente durante toda la vida. O sea, esta NOAEL eh, se desparrama, digamos, se explaya durante toda la vida y se plantea entonces, ¿sí?, cuánto se puede consumir diariamente sin producir ningún riesgo apreciable a los consumidores, a la luz de la información que se dispone hasta el momento, ¿sí? Puede ser que después haya nuevos estudios que me generen, por ejemplo, una disminución de esta ingesta diaria admisible. Entonces, tóxicos en los alimentos, vamos a ver ahora. Primero vamos a hablar un poco de los aditivos alimentarios que últimamente tienen muy mala. Bien, ¿qué son aditivos alimentarios? Los aditivos alimentarios son ingredientes que se incorporan para poder mantener o mejorar el valor nutritivo de un alimento, aumentar la estabilidad o capacidad de conservación de un alimento, incrementar la aceptabilidad de alimentos sanos y genuinos, pero faltos de atractivo, o sea, para hacer más atractivo un alimento que es sano se le puede incorporar un aditivo, o son ingredientes que permiten una elaboración más económica del alimento y a gran escala, pero nunca poniendo en juego el valor nutritivo, ¿sí? O sea, el valor nutritivo de un alimento tiene que mantenerse. Bien, también el capítulo 18 del Código Alimentario Argentino, que se enfoca en aditivos alimentarios, plantea que los aditivos autorizados deben ser inocuos, no se pueden utilizar eh, aditivos que generen efectos adversos, deben ser inocuos por sí o a través de su acción como aditivos en las condiciones de uso. Deben formar parte de la lista positiva de activos alimentarios presentes en el código, o sea, en el Código Alimentario Argentino hay una lista de aditivos autorizados. Los que están fuera de esa lista no se consideran aditivos que puedan ser incorporados a los alimentos. Deben ser empleados exclusivamente en los alimentos específicamente mencionados en el código. O sea, como que si bien hay una lista de aditivos positivos, no todos esos aditivos pueden aplicarse en todos los alimentos, sino que hay aditivos determinados para alimentos determinados. Y también responde a las exigencias de designación, composición, identificación y pureza que este código establece. O sea, el Código Alimentario Argentino establece normas determinadas también de pureza, identificación, de composición para los aditivos autorizados y estos deben de respetarlo. Bien, por otro lado, la cantidad de un aditivo autorizado agregado a un producto alimenticio será siempre la mínima necesaria para lograr el efecto lícito deseado. O sea, no sé si hay una mínima cantidad que ya me genera el efecto que yo estoy buscando, no busco poner de más, sino que siempre tengo que buscar poner la mínima cantidad necesaria de un aditivo. Y esto se establece atendiendo debidamente el nivel de consumo estimado del alimento o alimento para cual se propone el aditivo, o sea, tengo que poner la mínima cantidad que me genere el efecto, pero también tener en cuenta cuánto es que se va a consumir ese alimento. Si es un alimento que tiene si tienes un alimento que tiene un consumo muy masivo, puede ser que esa mínima cantidad que yo puse termine afectando a la población que lo consume. ¿Por qué? Porque consume más de lo que debería, a pesar de la mínima dosis que le puse. También se debe observar los mínimos niveles en que los estudios sobre animales producen desviaciones del comportamiento fisiológico normal y tiene que haber un suficiente margen de garantía para reducir al mínimo todo peligro. Entonces, cuando se aprueba un aditivo, no solamente hay que ver la eficacia tecnológica, o sea, que genere
el efecto deseado en el alimento, sino que también se tiene que evaluar la seguridad de su uso, ¿sí? Para eso se pueden realizar evaluaciones toxicológicas de los aditivos, que normalmente son estudios sobre animales, o sea, sobre ratas, en los cuales se evalúan toxicidad aguda, o sea, el efecto de diferentes dosis sobre distintas poblaciones en 24 horas, toxicidad subcrónica, que sería el efecto de diferentes dosis de entre 2 semanas a 2 meses, y la toxicidad crónica, que se observa el efecto de diferentes dosis durante toda la vida del animal. Y después se evalúa si hubo mutaciones, si tuvo un efecto cancerígeno respecto a una población control que no consumió ese aditivo, si hay como efectos en las generaciones, eh, o sea, las generaciones de hijos que pueden tener esos animales, ¿sí? Bueno, y entonces en base a estos estudios que se hacen sobre animales, se establece esta ingesta diaria admitida. Pero sin embargo, los estudios no terminan ahí, sino que tienen que autorizar cada país el uso de ese aditivo o no. Hay aditivos que por ahí están autorizados en Argentina, pero en otros países como Australia de pronto no. Por ejemplo, el DHT, que hablamos la otra vez, que es un antioxidante, en Argentina está autorizado, pero en Australia no, está prohibido su uso. Entonces, esa es una cuestión que determina cada país. Y una vez que se estudió la ida, no solamente termina ahí el estudio del aditivo, sino que se sigue estudiando la estimación del consumo de ese aditivo, ¿sí? Que se llama EDI, y que se calcula como la concentración en el alimento por la ingesta diaria del alimento. O sea, se genera un estudio de la población en general, de cuánto es que está consumiendo un alimento y en qué proporción está consumiendo un alimento con ese aditivo, y ver si está poniendo en riesgo la salud pública o no. Entonces, uno de los aditivos más importantes de los alimentos son los colorantes, ¿sí? O sea, son aditivos que confieren colores atractivos a los alimentos. Hay colorantes que están autorizados y colorantes que por los efectos adversos que producen no están autorizados. Y nada, es importante cada tanto poder hacer estudios para algunos entes controladores que evalúen qué tipos de colorantes se están utilizando en alimentos, ¿sí? Para hacer este tipo de estudios, lo que se hace es aislar los colorantes de la matriz del alimento por procesos extractivos, y después se separan los colorantes que contiene el alimento por columnas de cromatográficas, ¿sí? Las de relleno, las normales, o puede hacerse también TLC, o sea, una cromatografía de placa delgada. Y ahí se van a observar cómo todos los colorantes se van separando por afinidad al solvente. Bueno, entonces, una vez que se separaron todos los colorantes que presenta el alimento, se pueden realizar espectrofotometrías UV, y UV visible, y en el espectro visible, y se comparan con patrones. O sea, yo tengo que tener patrones de distintos colorantes y poder comparar los colorantes que yo aislé, ¿sí? Con colorantes patrones. Entonces, por ejemplo, también esto se puede hacer por TLC. Puedo hacer una corrida de distintos colorantes, y los que tienen el mismo nivel de corrida se podrían identificar como que, o sea, el que tiene igual nivel de corrida que un patrón se podría identificar como que es el mismo colorante. Pero bueno, eso. Bien, también hay sustancias naturales que son
nocivas en los alimentos, ¿sí? Muchas veces se habla como que los alimentos, las sustancias naturales, es todo lo mejor, es todo lo bueno, pero también los alimentos, especialmente los vegetales, son seres vivos y tienen mecanismos de defensa, ¿sí? Muchos de estos mecanismos de defensa de estos alimentos es generar sustancias nocivas para aquellos seres que quieren atacarlos y consumirlos y sacarlos de su hábitat y dejar de que se reproduzcan, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces hay alimentos que presentan sustancias nocivas eh, y su mala manipulación pueden tener efectos tóxicos a escala crónica o en casos o en otros casos en escala aguda, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos por un bosque, ¿no? Vamos y agarramos unos hongos, los comemos y esos hongos tenían sustancias tóxicas, nada, probablemente esos hongos nos generen un efecto tóxico agudo, ¿sí? Entonces, nada, hay que tener presente que hay muchos alimentos que producen efectos tóxicos. También hay algunas bayas de árboles que producen efectos tóxicos y que no tienen que ser consumidas, por ejemplo. Algunas raíces de árboles también. Entonces, nada, son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, entonces, las sustancias nocivas naturales se pueden clasificar en sustancias antinutritivas, o sea que al consumirlas generan la disminución o pérdida de nutrientes esenciales, o sustancias tóxicas, que son compuestos que de por sí producen daño, ¿sí? O sea, las antinutritivas generan un efecto de disminución o pérdida de nutrientes esenciales del alimento, genera una absorción menor. Las sustancias tóxicas generan un daño por sí su consumo. Es el caso, por ejemplo, de toxinas de hongos y demás. Bien, las sustancias antinutritivas se pueden clasificar en inhibidores enzimáticos, o sea, son inhibidores que al ser consumidos inhiben la actividad enzimática de nuestro cuerpo, por ejemplo, inhibidores de proteasas, que generan inhibición de enzimas digestivas y por ende una digestión más lenta. Se pueden encontrar en legumbres, habas, judías, en soja, en porotos, en cereales como el trigo, avena, arroz. Y lo importante es que estos inhibidores enzimáticos se inactivan por calor. Entonces, si yo genero una cocción adecuada, no tendría que tener mayor problema. También hay inhibidores de lipasas, que son inhibidores que inhiben la actividad de las enzimas pancreáticas. Y por ejemplo se encuentran en las proteínas de algunos cotiledones de los porotos, ¿sí? Bien, también hay inhibidores de la asimilación de minerales, o sea que su consumo genera una menor absorción de minerales. Hay sustancias que son antitiroideas, este caso es importante en muchos países en los cuales, por ejemplo, se consume coles, nabos en gran cantidad. Esos compuestos tienen tiocianatos, isotiocianatos, capaz y generan que el yodo no pueda ser absorbido, ¿sí? Entonces, si estos alimentos se consumen en gran cantidad y no están bien procesados, puede generar un efecto en la población que los consume, generando que haya una disminución de la asimilación del yodo, que se acuerdan que era el yodo, la falta de yodo generaba bocio, ¿sí? Lo habíamos visto en la clase de minerales hace bastante tiempo. Otro tipo de inhibidores de asimilación de minerales son los oxalatos, que interfieren en la absorción de calcio y, por ejemplo, se encuentran en la espinaca y en el apio.
y otros son inactivadores de vitaminas, por ejemplo las antibiotinas que inhiben la asimilación de vitamina H que se encuentra en el huevo. Bien, también hay sustancias tóxicas dentro de los alimentos, como dijimos, por ejemplo, los alcaloides. Dentro de los alcaloides se encuentra la cafeína, que normalmente nosotros la consumimos a diario, pero hay que saber que hay una cierta dosis que genera efectos tóxicos y además la cafeína lo que genera es un umbral de tolerancia. O sea, lo que hace la cafeína es estimular el sistema nervioso central para que estemos despiertos y eso genera que estemos despiertos, pero al mismo tiempo cada vez va a ser mayor la dosis que tengamos que consumir de esa cafeína para producir el efecto que deseamos y además genera dependencia, ¿sí? Vieron que hay gente que dice que si no toma mate no se despierta. Bueno, el mate tiene cafeína, ¿sí? Tiene bastante cafeína. Entonces, bueno, ese es el efecto, genera dependencia sobre los consumidores. También están los glucósidos cianogénicos, que, como dice su nombre, son glucósidos que generan la liberación de ácido cianhídrico, ¿sí? Pueden presentarse en porotos, en semillas de lino, en sorgos, en almendras amargas, en laureles rojos, en el laurel rojo, en mandioca, en semillas de limón, en el carazo de durazno, ¿sí? Pueden presentarse estos glucósidos cianogénicos. Normalmente esto no representa un daño porque por ahí los porotos se encuentran en muy baja proporción, pero por ejemplo hay poblaciones en África o en ciertos países de África que, por ejemplo, tienen un alto consumo de mandioca de manera diaria, es básicamente su base de alimento. Y si esta mandioca no está procesada correctamente, puede producir intoxicaciones crónicas que generan eh, enfermedades en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, nada, siempre es importante que los alimentos estén bien cocinados. También hay algunos tóxicos que son cancerígenos, que pueden encontrarse en hongos y en algún tipo de nueces. Y hay muchos que presentan toxinas que generan toxicidades agudas, como en distintos tipos de hongos que no son aptos para consumo. Y también cuando un alimento está contaminado por cierto tipo de bacterias que genera toxinas, puede producir intoxicaciones agudas por la liberación justamente de las toxinas de estas bacterias. Bien, sobre las sustancias nocivas en agua, vamos a enfocarnos en una que es el arsénico. Esta es una problemática muy importante en nuestro país, ya que hay muchas zonas, acá se ve en rojo, que tienen sus napas de agua que consumen contaminadas por arsénico. Este arsénico se encuentra de manera abundante en aguas subterráneas de diversos países, incluyendo Argentina, como acabamos de decir, y en diversas regiones de la Argentina. Y normalmente se encuentra disuelto formando parte de una oxoanión de arsénico, ¿sí? Como un arseniato, y la exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua diario y de alimentos contaminados por este arsénico que proviene del agua, deriva en una enfermedad llamada hidroarsenismo crónico regional endémico, ¿sí? Que se reduce ese nombre en la sigla ACRE. Esta enfermedad produce lesiones cutáneas, problemas de desarrollo, problemas cardiovasculares, genera neurotoxicidad, puede producir diabetes, problemas respiratorios y mutagénicos. ¿Sí? Es
una enfermedad muy importante dentro de nuestra región de Argentina y para tener en cuenta. Entonces, para hacer análisis de arsénico, lo que se debe hacer es preparar la muestra. Primero se debe demineralizar, como vimos en la determinación de cenizas, y se puede hacer por vía húmeda a través de un método sulfonitro perclórico, que lo que hace el ácido nítrico es oxidar la materia orgánica. Después el ácido sulfúrico actúa como fijador de cationes y el ácido perclórico cliva las moléculas a moléculas más pequeñas, ¿sí? Después también se puede producir una digestión ácida utilizando microondas, o se podría producir una mineralización por vía seca en mufla hasta llevar a ceniza. Bien, para cuantificar el arsénico pueden utilizarse métodos industriales como espectroscopía de absorción atómica. Si se tiene una lámpara de arsénico, se puede generar este análisis. Se podría usar una espectroscopía de masas, por ejemplo, o un HPLC y cromatografía gaseosa. También podría utilizarse este tipo de mecanismos. Aunque también hay métodos colorimétricos. Hay una reacción que se llama reacción de Basak y Sedi-Beck, que lo que produce es una reacción colorimétrica que permite la cuantificación del arsénico. Esto es importante porque el Código Alimentario Argentino establece un límite de 0,01 miligramos por litro. Entonces, es importante saber que las napas de agua que se están utilizando para consumo estén cumpliendo este límite, ¿sí? Entonces, para realizar este análisis, primero se debe mineralizar la muestra por vía húmeda y hay que resuspender la muestra con agua destilada para producir ahí la reacción. La reacción tiene varios pasos, tiene 4 pasos. En el primer paso se utiliza dioduro de potasio al 15% con ácido clorhídrico. Se deja reaccionar 2 minutos. Esto genera que el arseniato que tengo acá se reduzca, ¿sí? Y pase a esta otra especie de arsénico. Después, se utiliza cloruro de estaño, se pone cloruro de estaño, ¿para qué? Para que este cloruro consuma esta especie del yodo, ¿sí? Y al disminuir este yoduro, lo que sucede es que la reacción se ve desplazada hacia este sitio de formación de los productos, ¿sí? Y puedo transformar todo mi arseniato a la especie que me interesa a mí, ¿sí? Entonces, por eso se incorpora este cloruro de estaño durante 15 minutos, para que avance la reacción A. Bien, y una vez que se produjeron estos 2 pasos, lo que tengo que hacer es incorporar granallas de zinc, ¿sí? Que lo que hace es acá se oxida, ¿sí? Y lo que hace es reducirse a esta especie de hidruro de arsénico, ¿sí? De un hidruro de arsénico que tiene la capacidad de volatilizarse, ¿sí? Entonces, este análisis se hace en esta especie de dispositivo, en la cual acá voy a poner un indicador que se llama DDCAG, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que este hidruro de arsénico va a empezar a subir por acá y entra en contacto con este indicador que lo voy a poner en este tubito, ¿sí? Entonces,
esa reacción del indicador con este hidruro de arsénico genera un color rojo, ¿sí? Y después puedo tomar esa muestra y leer la absorbancia en un espectrofotómetro a 540 nanómetros y tener así una idea de la concentración de arsénico que había en mi muestra. Sí, obviamente este tipo de técnica hay que hacerlo por triplicado al menos. Bien, después por último vamos a ver algunas sustancias asociadas a la producción agroindustrial, que de esto también se habla bastante, de los agrotóxicos y cómo afectan nuestra vida respecto con los vegetales y carnes que consumimos. Bien, un tema importante es el uso de los plaguicidas. Estas son sustancias o mezclas de sustancias destinadas a prevenir o controlar toda especie de planta o animales indeseables, abarcando también cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada a ser reguladores del crecimiento vegetal, ¿sí? Bien, el problema es cuando hay residuos de estos plaguicidas y se considera residuo de plaguicida a toda sustancia presente en alimentos o productos agrícolas generados por el uso de uno o más plaguicidas, ¿sí? Entonces, el problema en sí se origina cuando hay un uso excesivo e indiscriminado de los plaguicidas, ¿sí? Por ejemplo, hay un uso o aplicación excesiva de plaguicidas en cultivos vegetales y en los animales. Hay contaminaciones que producen las industrias, productoras de plaguicidas también, y esto termina generando estos residuos de plaguicidas. Y también por el uso de plaguicidas que actualmente no están autorizados, son prácticas desactualizadas, como por ejemplo cuando se usan algunos plaguicidas clorados que ya no están autorizados. Este uso excesivo e indiscriminado de los plaguicidas e inadecuado genera estos residuos de plaguicidas en los alimentos que pueden terminar afectándonos a nosotros y también al medio ambiente y a través del medio ambiente a nosotros, ¿sí? O sea, las consecuencias del uso excesivo e indiscriminado de los plaguicidas son que haya residuos de estos plaguicidas en suelos, aguas y en alimentos superiores y en alimentos en un nivel superior al máximo permitido, ¿sí? Y también genera que haya presencia en el medio ambiente y en los alimentos de manera de algunos plaguicidas prohibidos, ¿sí? Entonces se puede ver como el uso de un plaguicida de manera indeterminada no solamente afecta al cultivo, sino que también puede evaporarse y afectar el aire, esto queda en el agua y cuando llueve pueden ingresar a un río y este río termina afectando a la fauna que está adentro. Entonces es importante saber que cuando nosotros generamos este tipo de prácticas, muchas veces va a tener un impacto global. O sea, lo que yo hago, no solamente, o sea, lo que yo hago como operador también, no sé, cuando descarto mal una sustancia química, puede tener un impacto global en el medio ambiente, ¿sí? Por eso es importante siempre tener en cuenta lo que vamos haciendo con sustancias químicas que vamos usando. Y siempre tratar de reducir al mínimo el uso de sustancias químicas nocivas. Bien, para el análisis de pesticidas, dependiendo de si es una muestra grasa y de alto contenido acuoso o es una muestra grasa con poco contenido acuoso, la primera parte de adecuación de la muestra va a ser distinta. Por ejemplo, si es un alimento no graso con alto contenido acuoso, lo que tengo que lograr hacer en ambos casos igual es una extracción de los plaguicidas, ¿sí? Para poder analizarlos por separado de todo el alimento.
Entonces lo que voy a hacer es trozar la muestra, lo trato después con acetonitrilo, lo pongo en una ampolla de extracción con éter de petróleo, ¿sí? Bien, después lo que hago es incorporarle una solución saturada de cloruro de sodio y agua para poder realizar lavados. Lavo con agua 2 veces y descarto la fase acuosa, ¿sí? O sea, me quedo con la fase orgánica, que es donde yo considero que ahí contuve a todos los plaguicidas. Y después, para muestras grasas, se considera que el plaguicida se aloja en la grasa de la materia grasa, entonces hay que tomar 3 gramos de grasa, le pongo 15 mililitros de éter de petróleo para disolverla, se incorpora una ampolla con acetonitrilo, se toma la capa de acetonitrilo, se pasa a otra ampolla, se le pone cloruro de sodio y éter de petróleo, después se realiza una extracción donde se descarta la fase acuosa, me quedo con los restos etéreos que los lavo con agua 2 veces, ¿sí? Me quedo con la capa orgánica que le tengo que incorporar sulfato de sodio. Después se realiza un proceso de clean-up, que es para poder purificar esos extractos que obtuve. Para eso se pasa la muestra por una columna con un relleno de frosil que tiene la capacidad de retener los residuos y se va eluyendo el plaguicida con éter de etílico al 6% en éter de petróleo y después esta concentración de éter etílico va aumentando para que por afinidad con el solvente puedan ir saliendo distintos componentes que pueden estar en esa mezcla, en esa fase orgánica que yo aislé, ¿sí? Entonces después todas esas fracciones las voy a poder ir analizando por separado. Bien, el análisis de los plaguicidas normalmente se realizan por métodos analíticos instrumentales como TLC, HPLC, GC, GC aplicada a GC acoplado a masas, por ejemplo. Y, por ejemplo, HPLC se puede usar para sustancias termolábiles, termosensibles, porque recuerden que cromatografía gaseosa lo que hace es generar la evaporación de las sustancias, ¿sí? Entonces, si son sustancias que con altas temperaturas se degradan, no es recomendable usar cromatografía gaseosa, ¿sí? Bien, para estos tipos de análisis de plaguicidas, es importante tener el material preparado de manera adecuada, ¿sí? Es importante evitar que se contaminen las muestras con sustancias que no estaban en el alimento que yo estaba analizando. Entonces, está prohibido usar ceras para superficies en el lugar donde se va a analizar ese alimento y los plaguicidas, no se pueden usar ceras protectoras, no se pueden utilizar insecticidas, perfumes ni cosméticos, y hay que lavar el material de cierta manera determinada para evitar la presencia de compuestos orgánicos en el mismo. Se genera una inmersión en una solución sulfocrómica durante 24 horas, luego una solución alcalina. Deben luego lavarse por 30 minutos con ultrasonido. Se enjuagan con agua corriente y agua destilada. Se dejan secar en estufa y una vez que ya están secos, se vuelven a enjuagar con metanol, acetona y hexano y finalmente se deben de guardar recubiertos en papel metalizado o parafilm hasta el momento de su uso, ¿sí? Hay que tener cuidado en este tipo de manipulación. Y otro tipo de sustancia tóxica que también puede presentarse en alimentos son los medicamentos de uso veterinario, que son sustancias o combinaciones de sustancias que presentan propiedades curativas o preventivas
con respecto a enfermedades animales o que pueden administrarse al animal con el fin de restablecer, corregir o modificar las funciones fisiológicas del animal, ejercer una acción farmacológica, inmunológica o metabólica o establecer un diagnóstico médico. O sea, son sustancias que se usan para el tratamiento de animales en enfermedades, ¿sí? O sea, son medicamentos, básicamente, que es lo que dice su título. Los residuos de medicamentos veterinarios son sustancias farmacológicamente activas que permanecen en los productos alimenticios obtenidos a partir de animales a los que se han administrado el medicamento veterinario. O sea que a un animal se le otorgó, se le administró un alimento y residuos de ese medicamento permanecen en el producto que se está vendiendo, ¿sí? Y esto se produce porque para cada alimento se establece un límite máximo de residuo del medicamento que puede haber y se establece también un tiempo de espera que debe de producirse entre que el animal es tratado y bueno, y que el animal es faenado y para obtener los productos cárnicos, ¿sí? Entonces tiene que haber un tiempo de espera entre el momento de la medicación y entre el momento de la faena para que el medicamento no permanezca en los tejidos. Pero muchas veces este tiempo de espera no se cumple y se pone en riesgo la salud pública. ¿Por qué? Porque estos medicamentos pueden tener efectos adversos como efectos tóxicos directos, o sea, que se genera una intoxicación directa, puede generar efectos inmunológicos como alergias, por ejemplo, puede producir mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis y efectos sobre la flora intestinal, ¿sí? Porque afecta justamente las bacterias de nuestra flora intestinal. Entonces, esto sobre medicamentos. Y como conclusión, lo que podemos decir es que el origen de un tóxico en alimentos, como estuvimos viendo, es diverso. Puede ser que provenga del alimento mismo, que sea incorporado como un aditivo no autorizado, que provenga del medio ambiente como en el caso del arsénico, que se encuentra en las napas de manera natural. Puede ser que provenga por una producción agropecuaria inadecuada, ¿sí? Entonces, los tóxicos del alimento pueden venir de distintos lados, de distintas fuentes de contaminación. Pero la presencia del tóxico en los alimentos se va a ver aumentada ante la aplicación de malas prácticas de producción y prácticas que afectan el medio ambiente donde se producen, ¿sí? Entonces, si nosotros generaríamos o se mantendrían prácticas adecuadas del uso de este tipo de sustancias, básicamente no pondrían en riesgo la salud pública, ¿sí? Porque hay un montón de normas y reglas que están realizadas para poder asegurar nuestra salud como consumidores. El problema, como estuvimos viendo, es cuando básicamente no se cumplen y se generan prácticas inadecuadas que generan residuos de estos tóxicos, ya sea en los alimentos como en el medio ambiente, lo que tiene un efecto en cadena sobre, sobre la fauna, sobre la flora y demás, ¿sí? Bueno, eso es. Cualquier consulta pueden